Hola gente de YouTube. Les traemos un anuncio importante sobre el futuro de este fanfic. Como muchos saben, mi hermano ha estado a cargo de la historia, pero debido a compromisos de tiempo, me ha cedido la cuenta para que yo continúe con ella. Con esta transición, estamos emocionados de anunciar que Miraculous, renacido como Adrien Agreste, tendrá un remake. Sí, lo leyeron bien. Una segunda versión mejorada y con cambios que esperamos les encanten. Tenemos la autorización para hacer estas modificaciones y darles una experiencia aún mejor. Esto significa que, mientras trabajamos en esta nueva versión, los capítulos actuales quedarán congelados. Les pedimos su paciencia y comprensión, ya que queremos asegurarnos de que la nueva entrega esté a la altura de sus expectativas. Estaremos reescribiendo y mejorando la historia, así que el proceso tomará su tiempo. Gracias por su increíble apoyo hasta ahora. Estamos muy emocionados de compartirles lo que se viene. Sin más por el momento, los dejamos con el capítulo. Miraculous, renacido como Adrien Agreste capítulo 1. Un comienzo inesperado. Christian abrió los ojos, parpadeando confuso. A su alrededor, la oscuridad era total, pero no una oscuridad vacía, sino una que parecía palpitar con una energía desconocida. No sentía frío ni calor, ni el peso de su propio cuerpo. Era como si flotara en un vacío interminable. Christian, con voz débil, resonando en el silencio. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Dónde estoy? El eco de su voz se perdió en la inmensidad. Intentó moverse, pero no había nada que mover. Era una sensación extraña, desorientadora. ¿Acaso estaba soñando? No, esto era demasiado vívido. Christian, más alto, con un toque de desesperación. ¿Qué demonios está pasando? ¿Dónde estoy? ¿Hay alguien que pueda oírme? De repente, una luz tenue comenzó a formarse en la distancia, creciendo rápidamente hasta volverse una figura imponente y etérea. No tenía una forma definida, sino que fluctuaba entre siluetas humanoides y formas abstractas, todas ellas compuestas de pura luz. Entidad. Su voz resonó no solo en el espacio, sino directamente en la mente de Christian, calmada y poderosa. Saludos, alma perdida. Te encuentras en el umbral entre la vida y lo que yace más allá. Christian sintió un escalofrío que no era de frío, sino de una profunda comprensión. Christian, murmurando, la verdad golpeándolo con fuerza. Alma perdida. ¿El umbral? Estoy muerto. Entidad, confirmando con serenidad, en efecto. Tu existencia anterior ha cesado. Las circunstancias no son relevantes ahora, solo el hecho de que tu viaje en ese plano ha terminado. Una punzada de dolor y resignación atravesó a Christian. Muerto. Lo había intuido, pero escucharlo confirmar era otra cosa. Christian, con la voz apenas audible, entonces, ¿qué hago aquí? ¿Este es el más allá? Entidad, no es un destino final, sino un punto de transición. Se te ha concedido una oportunidad única, una que pocas almas reciben. La oportunidad de renacer. Los ojos de Christian se abrieron de par en par, la incredulidad luchando con la esperanza. Christian, ¿renacer? ¿Quieres decir, reencarnar? ¿Como en las historias? Entidad, así es. Una nueva vida, en un nuevo mundo. Tienes la libertad de aceptar o de pasar al siguiente plano. Christian no lo dudó. La idea de una nueva oportunidad era demasiado tentadora. Christian, acepto. Quiero renacer. Pero, ¿dónde iré? ¿Elijo yo el mundo, la vida? Entidad. La luz de la entidad parpadeó suavemente. La elección del destino específico será aleatoria, pero estará dentro de un conjunto de posibilidades que te permitirán influir en la trama. Sin embargo, se te conceden 4 deseos, 4 peticiones que moldearán tu nueva existencia. Piénsalo bien, mortal, pues estas moldearán tu camino. Christian reflexionó rápidamente. 3 deseos. Tenía que ser inteligente. No pediría ser omnipotente ni nada de eso. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Necesitaba ventajas sutiles pero poderosas. Christian, con determinación, mi primer deseo. Quiero tener un cuerpo mejorado, como si hubiera recibido el suero del supersoldado. Resistencia, fuerza, agilidad, todo a un nivel superior al humano normal. Entidad. Un leve destello en su luz, concedido. Tu fisiología será optimizada. Christian. Mi segundo deseo. Quiero tener experiencia y habilidad en cualquier cosa que me proponga, como si hubiera practicado durante años. Ya sea combate, tocar un instrumento, aprender un idioma, que la habilidad venga de forma natural, sin el tedio del aprendizaje inicial. Entidad. Interesante. Concedido. Las aptitudes se manifestarán con facilidad. Christian. Y mi tercer y el último deseo.
Quiero ser increíblemente inteligente e ingenioso. No solo tener conocimientos, sino la capacidad de conectar ideas, resolver problemas complejos y adaptarme rápidamente a cualquier situación. Y crear cualquier armar con un solo pensamiento y que aparezca de la nada. Entidad. Su voz adquirió un matiz que podría interpretarse como asombro, un conjunto de deseos, inesperado. Muchos piden poderes abrumadores, pero tú has elegido la base para la excelencia personal. Me agrada. Concedido. Tu mente será un arma formidable. Pensé que pedirías algo como ser invencible o tener todos los Miraculous. Christian sonrió. Había sido astuto. ¿De qué servía ser Op si no eras lo suficientemente inteligente para usarlo bien o lo suficientemente hábil para aplicarlo? Entidad. Muy bien. Ahora, prepárate. Serás enviado a un mundo donde las fuerzas de la creación y la destrucción se manifiestan a través de objetos místicos llamados Miraculous. Estos artefactos, imbuidos con el poder de seres cósmicos llamados Kwamis, otorgan habilidades extraordinarias a sus portadores. Permíteme explicarte un poco sobre ellos. Miraculous de la Mariquita. Su Kwami es Tiki, y concede el poder de la creación. Con él, puedes manifestar cualquier objeto que necesites para resolver un problema, aunque solo uno por transformación. Es el equilibrio. Miraculous del gato. Su Kwami es Plag, con el poder de la destrucción. Permite desintegrar cualquier cosa con un toque. Es el desequilibrio. Miraculous de la tortuga. White otorga el poder de la protección, creando escudos y barreras casi inquebrantables. Miraculous del zorro. Trix concede el poder de la ilusión, permitiendo crear copias realistas o alterar la percepción de la realidad. Miraculous de la abeja. Con pollen, se obtiene el poder de la acción, paralizando a los oponentes con una picadura. Miraculous del pavo real. Dusu otorga el poder de la emoción, permitiendo crear sentimonstruos que encarnan los sentimientos de una persona, dándoles forma física. Sin embargo, su uso es peligroso y puede corromper al portador si no se usa con precaución. Miraculous del dragón. Long da el poder de la perfección, otorgando control sobre los elementos primarios. Agua, viento y tierra, cada uno en su forma más pura y poderosa. Miraculous del ratón. Mullo concede el poder de la multiplicación, permitiendo al portador dividirse en múltiples versiones de sí mismo. Miraculous del buey. Stomp otorga el poder de la determinación, haciendo al portador invulnerable a los ataques directos una vez que fija su voluntad. Miraculous del conejo. Flood tiene el poder de la evolución, permitiendo viajes en el tiempo a través de portales, abriendo madrigueras temporales. Miraculous del tigre. Roar da el poder de la exaltación, liberando una onda de choque devastadora con un solo golpe. Miraculous de la serpiente. Sas concede el poder de la intuición, permitiendo al portador rebobinar el tiempo por un corto período para corregir errores, como un segundo chance. Miraculous del caballo. Kalki posee el poder de la migración, abriendo portales para viajar instantáneamente a cualquier lugar. Miraculous de la cabra. Ziggy otorga el poder de la pasión, permitiendo al portador manifestar cualquier objeto que pueda imaginar con su voluntad. Miraculous del mono. Shupud da el poder de la irrisión, causando que los poderes de los demás fallen o se vuelvan ineficaces de forma divertida y caótica. Miraculous del gallo. Oriko tiene el poder de la pretensión, permitiendo al portador otorgarse a sí mismo cualquier habilidad que imagine, temporalmente. Miraculous del perro. Bark concede el poder de la adoración, permitiendo al portador vincular objetos a sí mismo o a otros, haciendo que siempre regresen. Miraculous del cerdo. Daichi posee el poder del júbilo, mostrando los deseos más profundos de las personas. Miraculous del gran maestro. Su Kwami es Swan, y es único. Combina los poderes de la creación y la destrucción en uno solo, un poder inmenso y extremadamente peligroso si no se usa con el equilibrio adecuado. Es el Miraculous que otorga al guardián el conocimiento de todos los demás. Entidad. Tu destino es el mundo donde estos Miraculous operan. Podrías reencarnar como una persona común o como un personaje ya conocido e influyente en la trama. Tu camino dependerá de la aleatoriedad, pero tus dones te prepararán para lo que venga. La luz de la entidad se intensificó, volviéndose cegadora. Christian sintió una fuerza invisible que lo arrastraba, una sensación de inmensa velocidad y compresión. Cerró los ojos, sintiendo como su conciencia se estiraba, se deformaba, antes de volverse un torbellino de sensaciones. Y entonces, todo se volvió negro. La conciencia de Christian regresó abruptamente, como si un interruptor se hubiera encendido. El parpadeo, sus ojos adaptándose a la luz tenue de una habitación. Era una habitación enorme, lujosa, con ventanales que daban a la ciudad de París.
En una pantalla gigante empotrada en la pared, un noticiero local informaba sobre un incidente en el centro, algo sobre personas convirtiéndose en unos hombres rocas. Christian, internamente, sorprendido. París, hombres rocas. ¿Será? Se levantó de la cama, que era tan grande como un sofá, y se acercó al ventanal. Las calles, los edificios, todo era idéntico a lo que conocía del show. La realización lo golpeó con fuerza. Había renacido en el mundo de Miraculous. Y no solo eso, su reflejo en el cristal le confirmó lo que ya sospechaba. Cabello rubio, ojos verdes, era Adrien Agreste. Mientras procesaba la información, un pequeño ser volador, negro y con ojos verdes brillantes, apareció frente a él, flotando en el aire. Black. Bostezando. ¿Qué sucede, Adrien? ¿Por qué esa cara? ¿Ya se acabó el queso? Christian, o ahora Adrien, dio un salto hacia atrás, tropezando con una silla. Su corazón dio un vuelco. A pesar de saber que existían, ver un Kwami tan de cerca era otra cosa. Adrien. Con la respiración agitada, señalando a Plack con un dedo tembloroso a... Por todos los cielos. Plack. Inclinando la cabeza, confundido. ¿Qué? ¿Qué pasa ahora? Solo preguntaba por el queso. ¿Acaso ya estás cansado de mi encanto natural? Adrien. Recuperándose, riendo nerviosamente. No es eso, Plack. Es solo que, aún no me acostumbro a ti. Es sorprendente. Plack simplemente rodó los ojos y flotó hacia un plato de camembert, ignorando la excentricidad de su portador. Adrien, con una mezcla de emoción y pánico, se dio cuenta de la magnitud de su nueva vida. Tenía los deseos, la inteligencia, las habilidades, y ahora, el Miraculous del gato negro. Adrien, internamente, una tormenta de pensamientos. ¿Qué hago? ¿Quedarme en casa, o escaparme directamente para ir a la escuela como la trama indica? Los pros y los contras se arremolinaban en su mente, la serie original sirviendo como un mapa y una advertencia. Pros de ir a la escuela. Primero, Natalie le ayudaría a poder ir a la escuela de ahora y adelante. Lo que le daba una excusa perfecta para salir y también al menos no perderse ese dulce momento del paraguas. Segundo, podría transformarse sin mayores dificultades una vez en el exterior. Y lo más importante, podría ayudar de inmediato si un akumatizado atacaba la escuela. Contras de no ir. Sería una reprimenda monumental de Gabriel Agreste, eso estaba claro. Y peor aún, su primer encuentro con Marinette, arriesgándose a ganarse su enemistad desde el principio. La decisión estaba tomada. Se dirigiría a la escuela. Adrien, mientras se acerca a la ventana de su habitación, abriéndola con cuidado. Plack, ¿estás listo? Plack. Flotando perezosamente, su atención fija en un último trozo de queso. ¿Listo para qué? ¿Para la siesta más épica de la historia? Porque mi queso me está llamando. Adrien ignoró el comentario de Plack y se deslizó por la ventana, sus nuevas habilidades haciendo que el descenso fuera fácil y silencioso. Plack, al ver a Adrien escabullirse, dejó caer el queso y lo siguió a regañadientes, volando rápidamente para alcanzarlo. Plack. Volando al lado de Adrien, que corría ágilmente por el muro exterior. Espera. ¿A dónde crees que vas? ¿No me dijiste que el plan incluía escalar edificios? ¿Hay más queso al otro lado? Adrien. Mirando de reojo a Plack mientras aterrizaba suavemente en el patio trasero. Voy a la escuela, Plack. Plack. Flotando con un gruñido. ¿A la escuela? ¿En serio? ¿Por qué? Creí que los héroes no iban a la escuela. Prefiero los tejados y los callejones. Adrien. Su voz adquirió un tono melancólico, recordando las memorias del Adrien original. ¿Es complicado, Plack? Siempre he estado encerrado en casa. Mi padre, desde que mi madre murió, se volvió muy estricto. Nunca me dejan salir. La escuela es la única oportunidad que tengo de estar fuera de estas paredes. Plack observó a Adrien por un momento, un destello de algo parecido a la comprensión cruzando sus ojos verdes, antes de volver a su habitual actitud de sarcasmo. Plack. Bufando. Claro. La escuela. Seguro. Más te vale que haya un puesto de crepas cerca, porque mi sentido arácnido para el queso está fallando. Adrien sonrió. Tenía que admitir que la compañía de Plack sería interesante. Mientras tanto, en la imponente sala principal de la mansión Agreste, Natalie esperaba con impaciencia. El único sonido que rompía el tenso silencio era el tic-tac rítmico de un gran reloj de pie, cada segundo un recordatorio del tiempo que pasaba. Natalie. Murmurando para sí misma, con una expresión de preocupación. ¿Qué estará haciendo? La impaciencia finalmente superó su habitual compostura. Sin más dilación, se dirigió a la habitación de Adrien. Al llegar, tocó suavemente la puerta. Natalie. Con voz tranquila. Adrien, ¿estás bien?
No hubo respuesta. Un breve instante de silencio precedió a su decisión de abrir la puerta. Natalie. Entrando, su voz teñida de preocupación, Adrien. Vio la habitación vacía, la ventana abierta de par en par. Un suspiro pesado escapó de sus labios. Adrien no estaba. Con resignación, Natalie se dio la vuelta y se dirigió a informar a Gabriel. Momentos después, en el estudio sombrío de Gabriel Agreste, la noticia fue recibida con una furia apenas contenida. Gabriel. Con voz gélida y una mirada de acero, dirigiéndose a Natalie y al guardaespaldas, si le pasa algo a mi hijo, ustedes serán los responsables. Natalie y el guardaespaldas solo pudieron asentir, sintiendo el peso de la amenaza implícita en las palabras de su empleador. La tensión en la mansión se hizo palpable, mientras la búsqueda de Adrien comenzaba. En la escuela Alia estaba absorta en su teléfono, sus ojos brillando con entusiasmo mientras mostraba la pantalla a Marinette. Alia. Con una explosión de entusiasmo, casi vibrando de emoción, Ladybug trayéndote las últimas noticias sobre la mejor superheroína. Ladybug. ¿Qué tan sorprendente es eso? Mira el número de visitas desde que lo subí. Marinette, sin embargo, miraba el suelo, su rostro reflejando una mezcla de desánimo y profunda decepción. Marinette. Con voz baja y apagada, ¿por qué confías tanto en Ladybug? Todos esos seres de piedra. Alia. Levantando una ceja, con total convicción, ella se va a hacer cargo. Lo sé. Marinette. Mirándola con incertidumbre, pero ¿qué tal si no es una heroína? Aunque todos crean que lo es. Alia la miró fijamente por un momento, sus ojos llenos de una inquebrantable fe. Alia. Tomando suavemente la mano de Marinette, con una sonrisa tranquilizadora. ¿De qué estás hablando, amiga? Espera, ya sé de lo que se trata. Tienes miedo. Pero no lo tengas. Lo he visto con mis propios ojos, amiga. Ladybug es una verdadera superheroína. Nos va a proteger a todos. Yo creo en ella. Dijo Alia, dándose la vuelta con una determinación renovada y caminando hacia la entrada de la escuela. Marinette la siguió, una pequeña pero decidida sonrisa apareciendo en su rostro. La fe de Alia era contagiosa. En otro extremo del patio, un grupo de chicos, el círculo de amigos de Marinette, se encontraba sentado en una banca, charlando con Iván, quien parecía incómodo. Alex. Con curiosidad genuina, ¿realmente no recuerdas nada? Juleka. Con una pizca de asombro, estabas completamente furioso. Fue tan increíble. Kim. Con una sonrisa forzada, frotándose el brazo, juro que casi me aplastas, viejo. Iván desvió su mirada de ellos, buscando algo, o a alguien. Sus ojos se encontraron con los de Milene, quien estaba un poco alejada del grupo. Hubo un breve contacto visual, pero Milene desvió la mirada rápidamente, aún con una expresión de temor. Iván. Con voz baja y arrepentida, lo siento. No era yo. Perdón. En ese momento, Chloe, que pasaba por allí, no pudo evitar lanzar una burla con su característica arrogancia. Chloe. Con un tono cantarín y burlón, sí, si una vez fuiste monstruo, siempre serás monstruo. Iván se tensó, la ira burbujeando bajo la superficie. Se levantó bruscamente y se alejó. Chloe. Gritando con malicia mientras Iván se iba, y al salir, no olvides la puerta. Los demás chicos solo pudieron ver a Iván marcharse, un silencio incómodo cerniéndose sobre ellos. En otro lado. En el sombrío y gótico salón de su guarida, Augmot sintió el estallido de emociones negativas. Una sonrisa cruel se extendió por su rostro. Augmot. Su voz, profunda y resonante, dirigida a la mariposa Akuma en su mano. Sí. Siente el calor de esas palabras. Pierde el temperamento, Iván. Tu Akuma te espera. Golpeó el bastón contra el suelo, y la mariposa teñida de oscuridad, aleteaba. En la escuela Adrien llegó corriendo a la escuela, su aliento apenas entrecortado por la carrera, gracias a su cuerpo mejorado. Se detuvo en seco al ver el familiar auto negro de su padre aún estacionado. Reconoció la silueta de Natalie que salía de él. Natalie. Con un tono de reprimenda, aunque aliviada de verlo Adrien. No hagas eso. Tu padre se pondrá furioso. Adrien se giró, con una expresión de fingida decepción y tristeza en su rostro. Adrien. Con un tono suplicante, casi inaudible, por favor, Natalie. Convéncelo. Dile que llegaron tarde. Sin esperar respuesta, Adrien se adentró en la escuela, con un ritmo acelerado. Natalie suspiró, se acomodó las gafas y regresó al coche. El guardaespaldas la miró expectante. Natalie. Con un gesto de resignación, yo me encargo. Sin más, el auto arrancó, retirándose del lugar. Dentro de la escuela, Alia se enfrentaba a Chloe, con la tensión palpable entre ellas. Alia.
cruzándose de brazos, con indignación. Chloe, ¿cómo le dijiste eso a Iván? Tienes corazón de piedra. Chloe, con un gesto de desdén, girando un mechón de su cabello, yo fui quien le rompió el brazo al papá de Sabrina. Fui yo. Solo porque tu video de ese tonto superhéroe salió en la tele no significa que seas fuerte y poderosa. Sabrina se encogió a su lado, incómoda. Un chico del grupo, Eli, que estaba cerca, intervino con una burla. Eli, con voz burlona, tú eres la que debería. En ese momento, Ilia, otra chica del grupo, interrumpió con malicia. Ilia, con una risita malvada, cuidado. Está empapada a escupir su ropa interior y se convertirá en un enorme monstruo musculoso. Alia, gruñendo, con la mandíbula apretada HMGRRR. Alia se retiró, visiblemente enojada, dejando atrás a Chloe, mientras los demás estudiantes observaban la escena con incomodidad. Adrien entró a la escuela, y de inmediato, sus oídos, afinados por sus mejoras, captaron la agria conversación entre Alia y Chloe. Frunció el ceño ante la actitud y la forma de ser de Chloe. Adrien. Pensamiento, sí, ahora tendré que lidiar con Chloe. Otro contra. Su mente, ahora más aguda e ingeniosa, comenzó a analizar la situación. Chloe. ¿Por qué actúa así? ¿Será por la falta de atención de su padre? ¿O es una fachada para ocultar inseguridades? Podría intentar ayudarla, sí. Con mis nuevas habilidades, quizá podría influir en ella, mostrarle una mejor manera. Pero, si recuerdo la trama original, ella siempre fue un obstáculo, siempre causó problemas, e incluso llegó a ser akumatizada varias veces. Además, su cambio en la serie fue un proceso largo y lleno de altibajos. Intervenir en su desarrollo podría alterar la línea temporal de forma impredecible. Y honestamente, ¿vale la pena el esfuerzo cuando hay tantos otros problemas por resolver? Mejor no. Que se hunda sola con su actitud, ya tengo bastante con ser Adrien agreste. Sin más, Adrien se despegó mentalmente de la escena, dirigiéndose hacia la dirección que recordaba para llegar al aula. Pero la desgracia, o más bien, Chloe, apareció. Chloe. Sus ojos se iluminaron al verlo, con una voz aguda y emocionada. Audrey-kun. Viniste. Chloe salió corriendo, abalanzándose sobre Adrien y abrazándolo con fuerza. Él solo pudo maldecir internamente. Los demás estudiantes, al escuchar el nombre de Adrien, giraron sus cabezas con entusiasmo. En cuestión de segundos, la multitud se abalanzó, rodeándolo con gritos de emoción, pidiéndole autógrafos o simplemente intentando tocarlo. Mientras tanto, Marinette, con una determinación renovada, siguió a Iván hasta la parte de los casilleros, intentando alcanzarlo. Lo encontró sentado, acurrucado con las rodillas contra el pecho, los auriculares puestos, intentando aislarse del mundo. Marinette se acercó y se agachó a su lado, ofreciéndole una sonrisa amable. Iván la miró y entendió el gesto. Lentamente, se quitó los auriculares para escucharla. Marinette. Con suavidad, ¿sabes? Deberías decirle a Milena lo que sientes. Iván. Con voz monótona, desviando la mirada, no sé de lo que estás hablando. Marinette. Con una pequeña sonrisa, por favor, Iván. Veo cómo la miras. Iván bajó la mirada, el rubor subiendo a sus mejillas. Marinette. Tomando su mano con delicadeza, oh, no, sin emociones negativas, Iván. Lo que quiero decir es que seas positivo. Estoy segura de que Milena siente algo por ti. Ve a hablar con ella. Iván. Con voz apagada, no soy bueno con las palabras, Marinette. Marinette. Con ojos brillantes, llena de ideas, pero no necesitas palabras. Puedes hacerle un dibujo. O llevarle flores. Iván. De repente, sus ojos se iluminaron con una idea. Podría escribir una canción. Marinette. Con una sonrisa radiante. Esa es una gran idea. ¿A qué chica no le encantaría que le escribieran una canción para ella? Arriba, sé positivo. Iván, visiblemente emocionado, asintió con una sonrisa genuina y salió corriendo, lleno de energía y nuevas esperanzas. Marinette solo lo vio irse, y exhaló un suspiro de alivio. Augmot. En su guarida, su voz resonó con decepción y frustración, las emociones negativas se desvanecen. ¡No! Con el protagonista, la situación no mejoraba. Adrien solo podía maldecir internamente, atrapado por Chloe, quien lo sujetaba firmemente mientras él era obligado a firmar cuadernos, mochilas y cualquier cosa que le pusieran delante, todo de mala gana, hasta que finalmente lograron llegar al salón de clases. Chloe corrió hacia el primer asiento de la fila derecha, señalándolo con un dedo autoritario. Chloe. Con una sonrisa forzada y chillona, mira, Audrey-kun. Este es tu lugar. Te lo aparté junto frente a mí. Adrien.
forzando una sonrisa, pero con un tono de voz inaudible para los demás. Gracias. Se sentó, y al mirar a su lado, vio al chico que ocupaba el asiento. Era Nino, con su característica gorra roja, lentes, audífonos alrededor del cuello y una camisa azul. Adrien. Con una sonrisa genuina, esta vez, hola, me llamo Adrien. Nino. Con una pizca de inseguridad, viéndolo con recelo, tú eres amigo de Snoe, ¿verdad? Adrien. Asintió con resignación. Sep, lamentablemente. Notó la mirada de Nino, una mezcla de frustración y derrota. Adrien. Susurrando, con los ojos entrecerrados, está haciendo algo, ¿verdad? Nino solo asintió, su expresión confirmando las sospechas de Adrien. Adrien suspiró y se volteó para observar a Snoe. La vio masticar un chicle con desdén antes de entregárselo a Sabrina, quien obedientemente lo pegó en la banca del lado izquierdo, donde solían sentarse Marinette y Alia. Una vez hecho el trabajo, se retiraron. Chloe. Susurrando hacia Adrien, pero lo suficientemente alto para que Nino también lo escuchara, aprende de la maestra, Audrey. Adrien chasqueó la lengua de mala manera, un gesto que no pasó desapercibido para Nino. Sin previo aviso, Nino se acercó a Adrien y, con un susurro que solo ellos podían oír, le habló. Nino. Con voz baja, pero clara, ¿no te cae bien Chloe? Adrien. Resignado, sí, solo aguanto sus berrinches porque mi padre y su padre son viejos conocidos. Es una de esas alianzas que no puedes romper sin causar problemas mayores. Y, para ser honesto, su actitud es agotadora. Siempre ha sido así, intentando llamar la atención de cualquier forma, usando su influencia. Realmente es una pena que sea tan, ella. Con Marinette y Alia, estas caminaban por el pasillo, ajenas a lo que Snoe había tramado. Marinette. Con curiosidad, oye, Alia, si tuvieras poderes, ¿te gustaría ser una superheroína e ir a pelear con monstruos y villanos? Alia. Con los ojos brillantes de emoción, sin dudarlo un segundo completamente. No le tengo miedo a nadie. ¿Por qué? Marinette. Desviando la mirada y rascándose la cabeza con nerviosismo, por nada. Marinette deslizó una mano en su mochila y sacó discretamente la caja del Miraculous. La miró por un momento, asegurándose de que Alia no la viera, y rápidamente la metió en su bolso antes de que pudieran entrar al salón. Llegaron al salón de clases y procedieron a sentarse. En cuanto Marinette se sentó, sintió algo pegajoso. Se levantó de golpe. Alia. Preocupada, ¿sucede algo, amiga? Alia vio el chicle pegado en el pantalón trasero de Marinette. Marinette. Con los ojos abiertos, la furia subiendo a su rostro. Chicle. Se giró furiosa hacia Snoe, quien estaba sentada con una sonrisa de suficiencia y se burlaba abiertamente. Marinette. Con voz temblorosa de rabia Snoe. No puedo creer que hicieras esto. Eres la peor. Chloe. Riéndose con sorna, disfrutando de la situación. La panadera se enoja. ¿Qué vas a hacer, llorar? Deberías estar agradecida de que Audrey-kun te dirija la palabra, él es una estrella y tú una don nadie. Alia. Interviniendo, con el ceño fruncido Snoe, ya basta. Eso no se hace. Chloe. Mirando a Alia con desprecio, tú cállate, la Block chismosa. Esto no es asunto tuyo. La gente como tú y la panadera deberían saber su lugar. Adrien, que había estado observando la escena con creciente irritación, maldijo internamente por no haber actuado antes, como el Adrien de la serie, y quitar el chicle y recibir la negación. Pero su nueva personalidad, la de Christian, no permitiría tal injusticia sin intervenir. Adrien. Se levantó de golpe, interponiéndose entre Marinette y Snoe, con una voz que, aunque tranquila, tenía un matiz de autoridad que sorprendió a todos suficiente. Chloe. Chloe lo miró, perpleja. Adrien. Con una mirada firme ahora mismo, te vas a disculpar con Marinette. Chloe. Con los ojos como platos yo. Disculparme con ella. Audrey-kun, no sabes lo que dices. Adrien. Con voz más dura, sin inmutarse, te estoy diciendo que te disculpes. Ahora. Chloe refunfuñó, su rostro un poema de indignación, pero la autoridad en la voz de Adrien la hizo ceder a regañadientes. Chloe. Con un tono arrastrado y de mala gana, lo siento. Adrien. Volviéndose hacia Marinette, con una expresión de arrepentimiento genuino, lo siento, Marinette. Disculpa la actitud de Snoe. Marinette lo miró, aún molesta por la situación, y luego entrecerró los ojos. Marinette. Con la voz tensa, ¿eres amigo de Snoe? Adrien no contestó de inmediato. Su mirada se desvió, observando a Snoe con una expresión indescifrable, y luego volteó hacia otros lados, evitando el contacto visual directo con Marinette. Marinette interpretó su silencio como una afirmación.
Entendió que, a pesar de su intervención, Adrien era amigo de Chloe, y eso la hizo sentir mal, un nudo en el estómago. Se sentó de nuevo, su rostro reflejando una profunda decepción. Adrien. Mentalmente, con un gruñido maldita sea. ¿Por qué siempre dicen lo mismo de si soy amigo de Chloe? Esto es peor de lo que recordaba. Chloe se pavoneó de regreso a su asiento, lanzando una mirada triunfante a Marinette. Chloe. Con un tono de suficiencia ahora me entiendes a qué me refiero con respeto, ¿verdad? Adrien. Pensamiento, esto será un dolor de cabeza. Mejor debo preocuparme por los verdaderos problemas. Pensó, apretando los puños ligeramente bajo el escritorio, un gesto de frustración que Nino, a su lado, notó. Marinette, por su parte, murmuró hacia Alia, lanzando miradas furtivas a Adrien. Marinette. Con curiosidad, sé que lo he visto en alguna parte. Alia revisaba su teléfono, la cara de Adrien también le resultaba familiar. De repente, sus ojos se abrieron al encontrar algo. Alia. Exclamando, mostrándole la pantalla a Marinette, ve esto. Marinette tomó el teléfono con sorpresa, sus ojos siguiendo las imágenes que aparecían en la pantalla. Marinette. Murmurando, su voz denotando admiración mientras las fotos de Adrien posando se alternaban con fotos de Gabriel Agreste por supuesto. Es el hijo de mi diseñador favorito, Gabriel Agreste. Alia. Con un suspiro despectivo, hijo de papi, supermodelo adolescente y amigo de Chloe. Ja, olvídalo. Adrien se quedó perplejo, notando el tono de desaprobación en la voz de Alia. Dio un suspiro, sintiendo como su corazón se encogía un poco. Nino, al ver el suspiro de Adrien, se inclinó y le habló en un susurro. Nino. Con curiosidad, ¿por qué interviniste? Adrien. Mirando a Nino, su voz baja y sincera, la verdad es que, odio ver el acoso. Es algo que no puedo soportar. Y Chloe, ella es, bueno, aunque no lo parezca, en cierto modo, es mi única amiga aquí, o al menos la persona con la que más contacto tengo fuera de casa. Es complicado, ya que nuestros padres son socios. Me resulta difícil alejarla completamente sin causar problemas mayores a mi padre. Pero eso no significa que apruebe su comportamiento. Nino lo miró, y una comprensión se dibujó en su rostro. Extendió la mano. Nino. Con una sonrisa sincera, ofreciéndole un apretón de manos, me llamo Nino. Y es hora de que hagas amigos. Nuevos amigos, viejo. Adrien sonrió, notando la sinceridad en los ojos de Nino. Estrechó su mano con firmeza. En los baños, Milene salía apresurada. Milene. Murmurando con preocupación, ay no, voy a llegar tarde. Abrió la puerta para salir y se detuvo en seco. Iván estaba parado frente a ella, con su teléfono en mano y una hoja de papel arrugada. Milene. Dando un pequeño salto de susto, Iván. Me asustaste. Iván. Con una expresión nerviosa pero esperanzada, hice esto para ti. Presionó play en su teléfono, y la música sonó a un volumen ensordecedor. Milene se tapó los oídos al instante por el estruendo. Iván procedió a cantar con pasión, aunque fuera de tono. Iván. Con voz fuerte, Milene. Pucalapa hagan. Pucalapa hagan. Milene, abrumada por el volumen y la intensidad, salió corriendo del lugar, dejando a Iván solo. Él se detuvo y la vio irse, su rostro transformándose de esperanza a ira. Miró la hoja de papel en su mano, la arrugó con furia hasta hacerla una bola y lanzó su teléfono al suelo, pisoteándolo. Iván. Con voz llena de desesperación, juró. ¿Por qué pensé que funcionaría? Augmot. En su guarida, una sonrisa malévola se dibujó en su rostro mientras abría la compuerta de una ventana, permitiendo que la luz se colara y las mariposas que reposaban comenzaran a volar. Sí. Eso es lo que estaba esperando. Ya conoces el camino, mi malvado Akuma. Rastrea a tu presa. El Akuma salió de su bastón, materializándose como una mariposa oscura que voló directamente hacia la compuerta de la ventana abierta, saliendo al aire libre. Augmot. Con voz imperiosa, vuela y conviértelo de nuevo. La mariposa voló sin vacilar en dirección a la escuela. En el salón de clases, la maestra había llegado y procedió a tomar lista. Maestra Bustier. Con su tono habitual, Nino. Nino. Con un grito, presente. Maestra Bustier. Sabrina. Sabrina. Presente. Maestra Bustier. Alex. Alex. Presente. Maestra Bustier. Juleka. Juleka. Presente. Maestra Bustier. Rose. Rose. Presente. Maestra Bustier. Max. Max. Presente. Maestra Bustier. Kim. Kim. Presente. Maestra Bustier. Chloe. Chloe. Con un aire de superioridad, presente. Maestra Bustier. Nathaniel. Nathaniel. Presente. Maestra Bustier. Milene. Milene. Con la respiración agitada al entrar, presente.
De vuelta con Iván, este se encontraba sentado en el suelo del pasillo, la hoja arrugada aún apretada con fuerza en su puño. La mariposa Akuma llegó, zumbando, y se introdujo en la hoja. En un instante, alrededor de sus ojos se materializó un visor con la silueta de una mariposa púrpura. Augmot. Su voz resonó en la mente de Iván, imponente y seductora: esta es tu segunda oportunidad, corazón de piedra. Esta vez, tendrás ayuda extra. Nadie evitará que atrapes al amor de tu vida. Pero recuerda que necesito algo a cambio. Iván se levantó lentamente, una sonrisa desquiciada extendiéndose por su rostro. En eso, de la hoja de papel aplastada comenzó a salir una sustancia oscura y rocosa, una energía palpable que envolvió a Iván. Se moldeó a su alrededor, creciendo y solidificándose hasta transformarlo en un imponente ser de roca de 3 metros de altura. Caminó un poco, y de repente, sus ojos se abrieron, brillando con un amarillo intenso, como si un interruptor se hubiera encendido. En ese preciso instante, las demás criaturas de piedra que habían permanecido inmóviles en diferentes puntos de París cobraron vida. Los guardias que los custodiaban gritaron de terror, y la gente que pasaba, tomando fotos, huyó despavorida. Las criaturas comenzaron a rugir y a lanzar objetos pesados, como autos y postes de luz, por los aires, desatando el caos. De vuelta al salón, maestra Bustier. Leyendo de su lista, Agreste, Adrien. Adrien. Alzó la mano, su voz clara presente. Maestra Bustier. Continuando, Bruel, Iván. En ese instante, Corazón de Piedra irrumpió en el salón, destrozando la puerta con un golpe. Corazón de Piedra. Gritando con una voz retumbante, sus ojos fijos en Milene presente: Milene. Se abalanzó hacia ella, arrancando bancas de sus anclajes y lanzándolas por los aires. Los estudiantes se acurrucaban al fondo de sus asientos, aterrados, mientras otros salían corriendo del salón presas del pánico. Adrien, por su parte, hizo lo mismo, pero con la clara intención de encontrar un lugar para transformarse. Corazón de Piedra tomó a Milene, quien gritaba, y la sostuvo en su mano gigante. Milene. Con voz temblorosa: suéltame, Iván. Corazón de Piedra. Con una voz distorsionada y furiosa: ya no soy Iván. Soy Corazón de Piedra. Milene. Llorando: ¿por qué haces esto? Corazón de Piedra. Con una sonrisa macabra: para que podamos estar juntos para siempre. Se volteó y vio a Chloe, quien se encontraba acurrucada debajo de su asiento, con el teléfono en la mano. Chloe. Gritando con terror al ver cómo Iván tiraba la mesa y la tomaba Papi, el monstruo volvió. ¡Ah! Mientras Chloe era capturada, Alia grababa la escena con su teléfono, y los otros estudiantes observaban desde el exterior del salón, paralizados por el miedo. Corazón de Piedra se dirigió hacia la pared, y de una patada la destruyó, saltando a través del enorme agujero y comenzando a caminar hacia la Torre Eiffel. Milene. Suplicando, con lágrimas en los ojos: por favor, suéltanos. Alia se asomó por la estructura rota, viendo cómo el monstruo se alejaba. Se volteó y vio a Marinette, que seguía agachada en su banca. Alia. Con urgencia: vamos, hay que seguirlo. Marinette. Con una expresión de pánico: ¡ah, no! Ve tú. Voy a buscar un lugar para esconderme. Se agachó aún más en la banca, intentando pasar desapercibida. Marinette miró el bolso de Alia, donde sabía que estaba el Miraculous, y lo tomó. Se lo extendió a Alia. Marinette. Con voz temblorosa, empujando el bolso hacia Alia: tú y Ladybug estarán mejor sin mí. Alia. Con un encogimiento de hombros, sin entender la implicación: si tú lo dices. Alia, y salió corriendo del salón, siguiendo a Corazón de Piedra con su cámara. Marinette. Exclamando, dándose cuenta de su error: espera, tu bolso. Corrió tras Alia, persiguiéndola por el pasillo. Adrien llegó a los casilleros, el sonido de la conmoción en el pasillo aún resonando. Adrien. Con un tono serio, pero con un brillo de determinación en sus ojos: bueno, hora del trabajo. Black salió flotando de su camisa, bostezando perezosamente. Black. Con voz arrastrada: vaya, hora libre. Pensé que tendríamos tiempo para unas cuantas siestas y tal vez un buen brille antes de esto. Adrien. Cruzándose de brazos, con una media sonrisa: olvídalo, Black. No hay tiempo para eso. París está en peligro y necesito tu poder. Black. De repente, su expresión se volvió inusualmente seria, sus ojos verdes fijos en Adrien. Escucha, mocoso. Esto no es un juego. Estás a punto de usar el Miraculous de la destrucción por segunda vez, no es algo para tomar a la ligera o para andar con rodeos. El cataclismo no es solo un truco de fiesta. Es una fuerza primal. Debes estar serio, enfocado. Un error y podrías causar más daño del que reparas. ¿Lo tienes claro?
Plaga aunque sea vago y despreocupado, sabía la magnitud y lo que puede hacer su poder tras usarse, tras ver las noticias y pequeños cortos notó cómo Adrien se comportó. Sabía que era nuevo en esto, pero lo dijo para que tome más conciencia y responsabilidad de su poder. Adrien lo miró, la solemnidad de Plague transmitiéndole la verdadera magnitud de lo que estaba a punto de hacer. Adrien, asintiendo con firmeza, su sonrisa se borró, lo tengo claro, Plague. No seré un tonto. No en esto. Plague. Una pequeña sonrisa satisfecha apareció en el rostro de Plague, bien. Ahora, menos charlas y más acción. Adrien, con una pequeña sonrisa. Plague las garras. En eso, Plague se distorsionó, su forma se estiró y se desvaneció, volando directamente hacia el anillo que Adrien llevaba en el dedo. Una energía negra, salpicada con pequeñas olas verdes que envolvían partículas oscuras, envolvió a Adrien. No hubo una pose ridícula, solo una rápida y fluida transformación. Cuando la luz se disipó, el traje original de Cad Noir se reveló. Las orejas negras sobre su cabeza, el ajustado traje de cuero, y esta vez, sin la habitual campana dorada. Pero había algo diferente. En la parte trasera de su cintura, un compartimento discreto ahora albergaba pequeñas esferas explosivas, de gas, eléctricas y redes comprimidas, un arsenal adicional. Adrien, ahora como Cad Noir, sintió un subidón de adrenalina y una pizca de emoción. Sin más, salió del lugar con sigilo, utilizando su agilidad mejorada para no llamar la atención ni ser visto. Comenzó a correr por los pasillos, dirigiéndose a la salida. Saltó por una ventana, pero la inmensa fuerza que ahora poseía lo hizo impulsarse demasiado, y casi se estrella contra la pared del edificio de enfrente. Con una reacción increíblemente rápida, extendió su bastón que tenía en la cadera trasera, usándolo para impulsarse y aterrizar suavemente en el siguiente tejado. Cad Noir. Suspirando, una leve carcajada escapándose, uff. Necesito acostumbrarme a esto. Con un control más consciente, comenzó a saltar de tejado en tejado, controlando la fuerza de sus saltos y la velocidad. París lo esperaba. Corazón de Piedra había avanzado lo suficiente por las calles de París, sembrando el pánico a su paso. Milene y Chloe aún estaban atrapadas en sus puños gigantes. Chloe, gritando con voz chillona, intentando sonar valiente: no tienes idea de quién es mi padre. Mi papi es el alcalde y enviará a la policía y al ejército y toda la caballería. Justo en ese momento, Cad Noir llegó. Aterrizó con gracia frente a Corazón de Piedra, quien se detuvo abruptamente. Escuchó la última parte de lo que dijo Chloe. Chloe, con un grito desesperado y los superhéroes. Cad Noir. Pensamiento, con un gruñido de indignación: ¿superhéroes? ¿Me acabas de llamar Audrey Kun y ahora me pides que te salve? Esta chica es exasperante. Cad Noir. Con una voz firme y autoritaria, mirando directamente a Corazón de Piedra: déjalas ir. Iván, sé que sigues ahí dentro. Sé que esto no eres tú. Sé que estás molesto, pero esto no va a resolver nada. Lastimar a la gente, especialmente a Milene, ¿crees que eso la hará sentir algo por ti? Solo está asustada. Libéralas y podemos hablar. Corazón de Piedra vaciló por un instante, una chispa de confusión en sus ojos de piedra. Augmot. Su voz resonó en la mente de Corazón de Piedra: con astucia no lo escuches, Corazón de Piedra. Te está mintiendo. Solo quiere que las sueltes para poder derrotarte. No confíes en él. Él no entiende tu dolor. Solo yo te entiendo. Hazlo sufrir. Cad Noir. Gritando, intentando romper el control: no lo escuches. Él te está manipulando. Pero Corazón de Piedra ya se había enfurecido. Sin previo aviso, pateó un auto apacado con una fuerza tremenda, enviándolo volando directamente hacia Cad Noir. Cad Noir. Pensamiento: maldición. No quiero causar más daños al lugar, aunque la Dibu lo repare. Con un movimiento rápido, Cad Noir tanqueó el golpe, extendiendo sus brazos y atrapando el coche a medio vuelo. Lo desvió con habilidad, dejándolo a un lado con un impacto sordo pero controlado. Corazón de Piedra. Con una risa gutural: aquí viene la caballería. De repente, los demás seres de piedra, que habían cobrado vida, llegaron al lugar, rodeando a Cad Noir. Corazón de Piedra. Ordenó, con furia: atrápenlo. Los monstruos de piedra obedecieron, abalanzándose sobre Cad Noir desde todas las direcciones. Milene. Desde el puño de Corazón de Piedra, gritando con miedo: no. ¡Cuidado! Corazón de Piedra se retiró del lugar, dejando a Cad Noir a merced de las otras criaturas. Milene. Desesperada: Iván. ¿A dónde nos llevas? Corazón de Piedra. Con una voz que resonaba con resentimiento y determinación, a entregar un mensaje: Milene. Y después, estaremos juntos para siempre, gracias a la hermosa mariposa negra.
Chloe. Quejándose, su miedo mezclado con asco. Todo este amor y demás me hace sentir mareada. Corazón de piedra. Con una sonrisa siniestra, no te preocupes, pequeño monstruo. También me encargaré de ti. Chloe se asustó visiblemente, su rostro palideciendo. Cadnoir vs. Las criaturas de piedra. La lucha comenzó con una ferocidad inesperada. Cadnoir se movía como una sombra, sus sentidos mejorados por el Miraculous y sus habilidades innatas afiladas por los deseos. Uno de los monstruos lanzó un puñetazo lento pero potente. Cadnoir lo esquivó con un giro ágil, su bastón se extendió y se retractó rápidamente, golpeando al monstruo en la rodilla con un sonido sordo. El impacto lo hizo tambalear. Otro monstruo intentó atraparlo por la espalda, pero Cadnoir reaccionó al instante. Usó su bastón como palanca, impulsándose en el aire y propinando una patada giratoria que impactó en la cabeza del atacante, haciéndolo retroceder. Luego, saltó sobre otro monstruo, utilizando la pared cercana para impulsarse, y lanzó una ráfaga de puñetazos rápidos contra el pecho de piedra del ser. Los golpes, aunque potentes, parecían tener poco efecto más allá de empujar al gigante. Las criaturas, aunque más pequeñas que Corazón de Piedra, poseían una fuerza considerable. Uno de ellos intentó atraparlo con sus manos gigantescas, pero Cadnoir se deslizó por debajo de sus piernas, propinando un barrido con el bastón que desequilibró al monstruo. La pelea era un ballet caótico de esquivas, golpes y movimientos acrobáticos. Cadnoir utilizaba el entorno a su favor, saltando sobre coches volcados, usando postes como apoyo para impulsarse. Las criaturas respondían lanzándole escombros, trozos de asfalto y vehículos con una fuerza bruta. Un monstruo lanzó una farola, pero Cadnoir la desvió con su bastón, enviándola a estrellarse contra otro monstruo. En medio de la refriega, en un momento de distracción mientras evitaba un doble ataque, Cadnoir lanzó un golpe, una patada con toda su fuerza mejorada, para alejar a una de las criaturas. El impacto fue brutal. El monstruo se estrelló contra la pared de un edificio cercano, dejando una enorme abolladura y grietas. Cadnoir. Pensamiento, sorprendido por su propia fuerza. Wow. Eso fue, mucho más de lo que esperaba. Debo controlarme. No quiero destruir París antes de que la Dibu tenga la oportunidad de arreglarlo. Se dio cuenta de que estas criaturas tenían la misma habilidad de crecimiento y aumento de fuerza que Corazón de Piedra, aunque a una escala menor. Esto las hacía oponentes formidables. Cadnoir se puso a la defensiva, más atento que nunca a su entorno, asegurándose de que no hubiera civiles cerca y vigilando cualquier señal de Alia. Alia. Corriendo con su teléfono, logró esconderse detrás de un contenedor de basura, grabando la pelea con entusiasmo. Esto es increíble. Cadnoir está solo contra todos. Mientras grababa, las criaturas de piedra lanzaban autos y trozos de escombros contra Cadnoir, quien los esquivaba con saltos imposibles y los desviaba con su bastón, haciendo que chocaran entre sí o se estrellaran contra edificios ya dañados. Alia. Volteando la cámara alrededor, con impaciencia. ¿Qué está esperando?, dijo, refiriéndose a la inminente llegada de la Dibuc. Marinette llegó a la zona de la pelea, su corazón latiendo salvajemente al ver a Cadnoir enfrentarse a las numerosas criaturas de piedra. Él se movía con una agilidad sorprendente, esquivando golpes masivos y lanzando patadas y estocadas con su bastón. Un golem lanzó un puñetazo devastador que Cadnoir evadió con un salto mortal hacia atrás, aterrizando en la parte superior de un autobús volcado. Otro intentó aplastarlo, pero él rodó por el suelo, deslizando su bastón entre las piernas del monstruo, haciéndolo tropezar. La coreografía era fluida, sus movimientos rápidos y precisos, dignos de un bailarín letal. Sin embargo, en medio del caos, un golem lanzó un coche, un compacto rojo, que Cadnoir esquivó por poco, haciendo que pasara zumbando por las ventanas rotas de un edificio. Cadnoir. Pensamiento. Uff. Eso estuvo cerca. Necesito llevarlos a un lugar con menos civiles. Pero, ¿cómo me deshago de tantos a la vez? No puedo usar el cataclismo en todos. El auto pasó rozando a Cadnoir y continuó su trayectoria, yendo directo hacia Alia, quien, al notarlo, trató de correr, pero era demasiado tarde. Alia. Con un grito ahogado. ¡Ay no! Cadnoir escuchó el grito, la voz de Alia, magnificada por sus sentidos mejorados. Se volteó y vio que era ella, justo en la trayectoria del auto. Esquivó un golpe de un monstruo y se impulsó con su bastón desde el cuerpo de la criatura para lanzarse hacia Alia, pero antes de que pudiera hacerlo, fue tomado del pie por otro golem. Con un rugido, la criatura lo levantó y lo azotó contra el suelo con una fuerza brutal. Adrien. Con un gruñido de frustración, el aire escapando de sus pulmones. Maldición.
Sin más opciones y con su brazo libre, lanzó su bastón con un rápido movimiento, no sin antes presionar un botón oculto en su empuñadura. El bastón, ahora a control remoto, voló a toda velocidad. Llegó justo a tiempo, activándose y expandiéndose para tanquear el impacto del auto, salvando a Alia de ser aplastada directamente. Sin embargo, el coche aún la cubrió, atrapando la mitad de su cuerpo debajo. Marinette veía todo, el pánico pintado en su rostro, aterrada por lo que había sucedido. Alia. Con un grito de dolor y susto a Cat Noir sonrió apenas, sabiendo que Alia estaba a salvo por el momento. Pero esa distracción le costó caro. Fue azotado de nuevo contra el suelo, y esta vez, dos criaturas lo tomaron por ambos brazos, inmovilizándolo, dejándolo completamente vulnerable sin poder moverlos. Cat Noir, gruñendo, intentando liberarse maldición. Las criaturas, al atraparlo, se retiraron inmediatamente, siguiendo el camino que Corazón de Piedra había tomado. Marinette veía todo, aterrada. El bolso de la suerte se resbaló de sus manos y cayó al suelo. Miró a Alia atrapada y luego en la dirección donde se llevaban a Cat Noir. Su corazón palpitaba con una fuerza atronadora, una mezcla de miedo, impotencia y una creciente oleada de determinación. Alia intentaba liberarse, forcejeando bajo el peso del auto. Alia, gritando con todas sus fuerzas, auxilió. En ese momento, Marinette tomó una decisión. Con manos temblorosas pero firmes, tomó el bolso y sacó la pequeña caja del Miraculous. La abrió y sacó un par de aretes rojos con motas negras. Sin más dudas, se los puso. Una energía emergente, de color rosa brillante, salió transformándose en una esfera de luz que se disolvió, dejando ver a una pequeña criatura voladora de color rojo con las características motas de una mariquita. Era Tiki. Al ver a Marinette, Tiki sonrió con una dulzura tranquilizadora. Marinette. Tomando una respiración profunda, su voz aún temblorosa pero con una nueva resolución, creo que ahora, necesito a la Diluc. Tiki. Con una sonrisa afectuosa, sabía que vendrías. Marinette. Mirando a Alia, la determinación creciendo en sus ojos, bueno, aún no estoy segura de que pueda con esto, pero Alia necesita ayuda. Ella está en peligro, y no puedo quedarme observando sin hacer nada. Tiki, motas. La transformación fue un torbellino de magia. La pequeña Tiki fue absorbida por los aretes, y una luz rosada envolvió a Marinette. Su cuerpo giró y se estiró, el traje de la Diluc materializándose en un instante. El icónico traje de lunares rojos y negros, el yo-yo atado a su cintura, y la máscara cubriendo sus ojos, dándole una nueva confianza. Con el traje puesto, la Diluc se lanzó a la acción. Lanzó su yo-yo con precisión, las cuerdas rojas con motas negras se engancharon en zonas clave del auto que atrapaba a Alia. Con un grito de esfuerzo, ejerció toda su fuerza, moviendo el auto lo suficiente para que Alia pudiera salir. Alia, respirando hondo, con una mezcla de sorpresa y alivio al ver a la Diluc, oh, por Dios. La Diluc. Acercándose a Alia, su voz ahora más firme y segura, no puedes quedarte aquí. Es demasiado peligroso, dijo, y rápidamente lanzó su yo-yo hacia el bastón de Cat Noir, que había quedado tendido en el suelo. Lo tomó y comenzó a correr, saltando y balanceándose con su yo-yo entre los edificios, con una agilidad impresionante. Llegó rápidamente al lugar donde Cat Noir había sido capturado, saltando y esquivando a las criaturas de piedra restantes para llegar con la que tenía prisionero a Cat Noir. Mientras tanto, Cat Noir forcejeaba, intentando liberarse de los enormes puños que lo sostenían. De repente, sintió algo en el compartimento trasero de su cinturón. Curioso, ya que no había notado ese añadido antes, metió la mano y sintió las esferas en su interior. Cat Noir. Pensamiento, ¿qué es esto? ¿Esferas, serán útiles? Espero que sí. Sin más, tomó dos de las esferas. Con un esfuerzo sobrehumano, logró mover un poco sus brazos, creando un pequeño espacio. Soltó las esferas, que cayeron al suelo y fueron pisoteadas por la criatura. En ese instante, una de ellas explotó con una pequeña detonación, liberando una nube de gas, y la otra soltó una descarga eléctrica que recorrió el cuerpo de piedra del golem. El monstruo lanzó un rugido aturdido, cayendo y aflojando sus manos por el impacto. La Diluc, al llegar, notó lo sucedido, un brillo de sorpresa en sus ojos por la explosión y la descarga. La Diluc. Pensamiento, ¿qué fue eso? Pero se concentró. La Diluc. Gritando, lanzando el bastón. Cat Noir, toma. Cat Noir lo tomó con la mano libre y lo extendió, impulsándose y liberándose por completo. Con un salto, se alejó del golem, aterrizando con gracia en el suelo. La criatura se recuperó rápidamente e intentó tomarlo de nuevo, pero... La Diluc.
lanzando su yo-yo hacia Cadnoir, que lo atrapó con la mano. Cadnoir, tómalo. Con un fuerte tirón, Ladybug, con una fuerza sorprendente, lo atrajo hacia ella, impulsándolo a la parte superior de un faro cercano. Cadnoir se soltó y cayó en el suelo, aterrizando sobre sus pies. Ladybug, con un tono de disculpa, perdón por llegar tarde. Cadnoir, con una sonrisa pícara, a pesar de la situación, no, llegaste justo a tiempo, Ladybug. Ladybug, con una ceja arqueada. ¿Qué fue eso? ¿La explosión y la descarga eléctrica? No recuerdo que tu bastón hiciera eso. Cadnoir, riendo ligeramente, improvisando con su mente ingeniosa, ¿eso? Es una pequeña mejora que le hice al bastón. Ya sabes, uno nunca sabe cuándo necesitará un empujoncito extra para salir de situaciones complicadas. Considera que es un modo sigilo para dispersar grupos o un show de bienvenida para los que se aferran demasiado. Práctico, ¿no crees? Ladybug, mirándolo con suspicacia, pero sin tiempo para cuestionar, sí, claro. Cadnoir, señalando a Corazón de Piedra que aún sostenía a Snow y Milene, aún tenemos problemas aquí. Sin más, Ladybug lanzó su yo-yo, enganchándose en un tejado cercano y balanceándose hacia él. Cadnoir hizo lo mismo con su bastón. Cadnoir, mientras corrían por los tejados, ignoremos a esos. Ladybug, con un asombro en su voz, sin poder evitar una pequeña sonrisa por la coincidencia. Leíste mi mente. Si queremos salvar a todos, hay que ir con el que tiene el Akuma. Corrieron a toda velocidad en dirección a la Torre Eiffel. Al llegar, se encontraron con una escena de caos. Helicópteros sobrevolando, policías manteniendo distancia y apuntando con sus armas a Corazón de Piedra, quien se encontraba en la Torre Eiffel, rugiendo con Milene y Snow en sus manos. Mientras las criaturas de piedra llegaban y eran apuntadas por la policía, una voz se alzó desde el suelo. Alcalde André Bourgeois. Gritando por un megáfono, con desesperación exijo el regreso a salvo de mi hija. Chloe. Desde el puño de Corazón de Piedra, con un tono lastimero. Ay, papi. Corazón de Piedra. Con una risa gutural, volviéndose hacia el alcalde. ¿Sabes qué? Mejor dale la bienvenida. Y con una fuerza brutal, arrojó a Chloe. El alcalde gritó de miedo, y Chloe, en medio del aire, cerró los ojos y comenzó a orar desesperadamente. Chloe, con los ojos cerrados, entre gritos y súplicas. Por favor, prometo ser buena con todos. Así que, por favor y gracias. Justo en ese instante, Ladybug apareció, lanzando su yo-yo. Lo atrapó a Chloe en el aire con la cuerda, envolviéndola suavemente, y aterrizó con gracia en el suelo. Chloe, aliviada, pero con su actitud de siempre, no prometí nada. Ladybug, con una ceja levantada, perpleja. ¿Qué? Cadnoir llegó en ese momento, aterrizando con un golpe suave junto a Ladybug, mientras Snow corría a abrazar a su padre, quien la recibió con alivio. Oficial Roger. Encima de un auto de policía, gritando órdenes por el megáfono. Podemos disparar. Los policías apuntaron sus armas a Corazón de Piedra y las demás criaturas. Ladybug, exclamando, extendiendo una mano alto. No, no los ataque. Saben que eso será peor. Oficial Roger. Con un tono arrogante y despectivo, tengo un plan, a diferencia de ustedes. Háganse a un lado y dejen que los profesionales hagan lo suyo. Ustedes fallaron. Ladybug. Con un suspiro, sintiéndose impotente. Cadnoir. Dando un paso al frente, con una mirada desafiante hacia el oficial Roger. ¿Fallar? ¿Y qué podrán hacer ustedes? Esas armas solo los fortalecerán y los harán más grandes y más fuertes. Nosotros, con poderes, dicen que no podemos. Entonces, ¿qué harán ustedes si nosotros no pudimos? Este es un trabajo para nosotros, no para la policía. Ladybug lo miró, y su frustración se hizo evidente. Ladybug. Con voz baja y derrotada, él tiene razón. Si hubiera capturado el Akuma de Corazón de Piedra la primera vez, nada de esto hubiera pasado. No soy la indicada para este trabajo. Cadnoir. Se acercó a Ladybug, su voz suave y llena de aliento. Hey. Escucha. Sé que eres nueva en esto, igual que yo. Es comprensible que te sientas así. Pero como una persona sabia dijo una vez, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Al principio, caerás, tomarás malas decisiones, pero siempre debes levantarte y afrontarlas para ser alguien mejor. Y sin ti, Chloe no estaría aquí ahora. Y sin nosotros, ellos no lo lograrían. Hay que demostrarles. Confía en ti. Ladybug lo veía perpleja, un pequeño rubor tiñendo sus mejillas antes de que Cadnoir lo notara. En ese instante, Corazón de Piedra comenzó a gritar como si sufriera, y de su boca salió una masiva cantidad de akumas que empezaron a moldear un rostro en el cielo. El de Augmod.
Corazón de Piedra cayó de espaldas, inmóvil. La silueta formada en el cielo comenzó a hablar, su voz resonando por toda París. Augmot. Con un tono dramático, siendo transmitido en televisión y redes. Habitantes de París, escuchen con atención. Soy Augmot. Ladybug y Cat-Noir, denme los pendientes de Ladybug y la sortija del gato. Ya le hicieron suficiente daño a esta gente inocente. Ladybug. Aplaudiendo con sarcasmo. Buen intento, Augmot. Pero sabemos quién es el villano aquí. Sin ti, ninguno de esos inocentes se habría transformado en villanos. Augmot, no importa cuánto tardemos, te vamos a encontrar y nos entregarás tu Miraculous. Cat-Noir solo sonrió, complacido con la respuesta de Ladybug. Ladybug. Con una determinación renovada. Es hora de terminar con la maldad. Salió corriendo, girando su yo-yo y usándolo como un resorte para impulsarse en el aire hacia la silueta de Akumas. Lanzó su yo-yo consecutivamente, atrapando los Akumas mientras la silueta se retorcía de dolor, desintegrándose lentamente. Tras atrapar una gran cantidad de Akumas y las otras se esfumaron, Ladybug aterrizó en la estructura de la torre. Todos la veían con asombro y sin palabras por el acto que acababa de realizar. Ladybug. Alzando el puño, su voz resonando con fuerza y esperanza. Habitantes de París. Déjenme hacerles una promesa. No importa quién quiera lastimarlos, Ladybug y Cat-Noir harán todo para mantenerlos a salvo. Ladybug presionó el centro de su yo-yo, alzándolo. En eso, una masiva cantidad de mariposas restauradas salieron volando, dispersándose por todas partes. Los civiles y conocidos celebraron con euforia. Cat-Noir. Sonriendo, mirando a Ladybug, la aventura apenas inicia. Y cuando ya no tenga nada, el futuro será incierto, pero lo superaremos. Con Augmot. Gimiendo de frustración. Ese es el problema con los superhéroes. Son tan heroicos. Corazón de Piedra, van a tratar de quitarte a tu amada para siempre. Tienes que quitarles los Miraculous para que no tengan poderes contra ti. Corazón de Piedra, que estaba inerte, se levantó de repente. Milene. Gritando desde su mano. Ayúdenme. Ladybug y Cat-Noir llegaron justo a tiempo para ver lo que iba a hacer. Corazón de Piedra. Con voz grave. Nunca te alejarán de mí, Milene. Sin más, comenzó a trepar una de las estructuras de la torre. Corazón de Piedra. Gritando a sus secuaces. Vengan conmigo, seres de piedra. Los demás golems empezaron a trepar detrás de él. Cat-Noir. Serio, mirando a Ladybug, se acercan. ¿Qué haremos? Si nos rodean, estamos perdidos. Ladybug. Con una chispa en sus ojos, sí, pero sabemos dónde está el Akuma. Cat-Noir. Señalando, en su puño, donde sostiene al Areen. Ladybug. Exacto. Y sabemos que está enamorado de Milene. Eso es. No vamos a separar a Corazón de Piedra de Milene. Vamos a unirlos más. Son el uno para el otro, pero aún no lo saben. Cat-Noir. Con una sonrisa, te sigo. Sin más, comenzaron a subir rápidamente, Ladybug apoyándose en su yo-yo y Cat-Noir en su bastón, llegando antes que Corazón de Piedra, quien alejaba a los helicópteros que se acercaban. Ladybug y Cat-Noir llegaron hasta la punta de la torre con maniobras acrobáticas, viendo a Corazón de Piedra ascender. Milene. Gritando con miedo. Le temo a las alturas. Corazón de Piedra la miró, pero con un grito, hizo retroceder a los helicópteros. Cat-Noir. Esquivando un golpe de un golem que subía, no tenemos mucho tiempo. Haz lo que tengas que hacer. Ladybug. Asintiendo, bien, usaré mi poder. Amuleto encantado. Lanzó su yo-yo al aire, y una energía brillante salió de él, reuniéndose en una esfera. Cuando se disipó, reveló un paracaídas. Ladybug. Tomándolo, con una expresión de confusión. ¿Un paracaídas? ¿Qué se supone que haré con esto? Cat-Noir. Golpeando a un ser de piedra que se acercaba. Se está acabando el tiempo. ¿Tienes alguna idea de cómo usarlo a nuestro favor? Ladybug. Con determinación lo averiguaremos. Sin más, Ladybug lanzó su yo-yo, entrelazando el cuerpo de Corazón de Piedra y su brazo que sostenía a Milene. Ladybug. Tirando con fuerza su mano. Prepárate. Ladybug ejerció fuerza, haciendo que Corazón de Piedra y Milene se besaran intencionalmente. Ambos se sorprendieron, pero Corazón de Piedra, aturdido, soltó a Milene. Milene, por suerte, logró agarrarse de los dedos de Corazón de Piedra mientras el objeto akumatizado caía. Sin más, Cat-Noir se lanzó en picada, impulsándose con su bastón. Llegó al objeto akumatizado y lo golpeó con fuerza hacia Ladybug. Al mismo tiempo, detuvo su propia caída usando su bastón para sujetarse, quedando suspendido a media altura de la torre. Ladybug atrapó el objeto con su yo-yo. Ladybug. Con un grito de victoria gotcha. Sin más, lo rompió con el hilo de su yo-yo. El Akuma salió volando.
Ladybug estuvo a punto de atraparlo, pero Cat Noir le gritó. Cat Noir. Gritando con urgencia, no hay tiempo. Se van a destransformar y caerán. Ladybug. Con los ojos abiertos que. Miró hacia abajo y vio que lo que decía Cat Noir era cierto. Iván y Milene caían rápidamente. Sin dudarlo, se lanzó en picada, yendo a salvar a Milene. Ladybug. Mientras se lanzaba Cat Noir, salva a Iván. Atrapó a Milene en el aire y, al mismo tiempo, lanzó su yo-yo contra el Akuma, atrapándolo. Ladybug. Con una sonrisa te tengo. Y activó el paracaídas, ralentizando su descenso. Cat Noir, sin pensarlo dos veces, extendió su bastón de nuevo. Con un impulso, comenzó a correr, saltando y atrapando a Iván, sosteniéndose de la punta del bastón. Cat Noir. Con una sonrisa es hora de bajar. Tomó impulso y, en lugar de bajar, se impulsó hacia arriba para que Iván se posicionara sobre su bastón, luego empezó a caminar por la estructura de la torre, descendiendo con control. Ladybug aterrizó suavemente, dejando a Milene en el suelo, para luego soltar la mariposa ya sana. Ladybug. Con una dulce sonrisa, adiós, mariposita. Sin más, arrojó el paracaídas al cielo. Ladybug. Con un grito resonante, Ladybug milagrosa. En eso, miles de mariquitas mágicas salieron dispersadas, restaurando todo lo dañado y volviendo a la normalidad a las personas que habían sido convertidas en seres de piedra. Todos miraban, expectantes y maravillados por el acto. Cat Noir se acercó junto a Iván. Cat Noir. Con una pequeña sonrisa, vaya, es hermoso y muy brillante para mi gusto. Ladybug. Sonriendo, mirando a su alrededor, sí, tienes razón. Es hermoso y sorprendente. Esto es, Miraculous. Con Augmot. Eso es solo el comienzo, podría haber ganado, pero yo ganaré la guerra y cumpliré mi deseo secreto. De vuelta con el protagonista y Ladybug, los policías desmantelaban las cercas de alejamiento mientras Ladybug hablaba con Iván y Milene. Ladybug. Con una sonrisa comprensiva, creo que ustedes dos tienen que hablar. Iván. Tartamudeando, Ladybug le entregó la hoja que fue akumatizada a Milene. Ladybug. Con una sonrisa alentadora, tal vez ayude si lees la letra de la canción de Iván. Sin más, Ladybug se retiró y se dirigió a Cat Noir, quien miraba el lugar maravillado, pero con la determinación de que lo defenderá de los villanos. Ladybug. Con una sonrisa sincera, mirando a Cat Noir, gracias. Por tener fe en mí, por lo que dijiste antes. Creí que no podría hacerlo. Cat Noir. Sonriendo, encogiéndose de hombros, para eso estamos los compañeros, ¿no? Para recordarnos de lo que somos capaces. Recuerda, Ladybug, los errores son solo lecciones disfrazadas. Y no importa lo que pase, lo importante es levantarse y seguir adelante. Confía en tu instinto. Siempre. Los aretes de Ladybug comenzaron a parpadear. Cat Noir. Señalando sus aretes, parece que es nuestra señal para irnos. Ladybug. Asintiendo, sí. Nos vemos, Cat Noir. Cat Noir. Con una reverencia, hasta pronto, my lady. Sin más, se despidieron, cada uno yendo en una dirección diferente. La mañana siguiente Marinette y Alia llegaban a clase, charlando animadamente. Alia. Con una expresión de decepción, y cuando llegué a la Torre Eiffel, ya había acabado. Fue terrible. Marinette. Con una sonrisa comprensiva, no te preocupes, lograrás tu filmación eventualmente. Alia. Con los ojos brillando de entusiasmo, tienes razón. Siguiente blanco. Ladybug. Una entrevista exclusiva. Marinette. Riendo nerviosamente y, parece emocionante. Alia. Con una sonrisa pícara, espera, o algo mejor. Descubriendo quién está detrás de esa máscara. Marinette. Con una risa forzada, buena suerte con eso. Mientras hablaban, un auto negro se detuvo frente a la escuela. En el interior, el chofer estaba al frente, y Adrien y Natalie se encontraban en la parte trasera. Adrien veía la tablet que tenía en el asiento de enfrente, estando en una llamada con Gabriel, su padre. Gabriel. Su voz resonando en la tablet, con un tono de regaño: me desobedeciste, hijo. Mira lo que pasó en esa escuela. Adrien asintió, escuchando a Gabriel con su rostro cubierto por una falsa tristeza. Adrien. Con un tono sumiso, sí, padre. Gabriel. Con voz autoritaria, presta mucha atención, jamás vas a volver a desobedecer. Sin tu guardaespaldas, él te recogerá y te llevará todos los días. Natalie se ofreció a organizar tu horario. Adrien fingió sorpresa y felicidad, volteándose a ver a Natalie, quien asintió con una leve inclinación de cabeza. Gabriel. Seguirás con la música, chino, las clases de esgrima y tus sesiones de fotos. Adrien. Con una sonrisa forzada, gracias, Natalie. Gracias, padre.
dijo saliendo del auto para correr y llegar a la entrada de la escuela, donde su expresión cambió a una más seria y neutral. Mientras tanto, en el salón de clases, Marinette y Alia llegaron. Estaban a punto de sentarse en sus asientos habituales, pero Marinette detuvo a Alia. Marinette, con un brillo de determinación en sus ojos, oye, espera. Se acercó al asiento donde Chloe y Sabrina se sentaban, siendo el segundo asiento trasero, justo detrás de la primera fila donde estaban Nino y Adrien. Marinette, con una sonrisa triunfante Tarán. Alia solo sonrió, entendiendo el gesto, y fue allí, sentándose ambas. En eso, llegaron Chloe y Sabrina. Chloe, con un grito de indignación están en los lugares equivocados. Vamos, piérdanse. Marinette, cruzándose de brazos, con una mirada desafiante, todo lo que se necesita para que el mal no triunfe es que la gente buena no haga nada. Chloe, frunciendo el ceño, confundida ¿y eso qué significa? Marinette, significa que no aceptaré tu mala actitud, y tampoco los demás. Así que toma tu actitud y piérdete, dijo, causando que toda la clase se riera. Chloe, molesta, se fue a sentar en la banca de al lado, junto a Alia. Alia, con una sonrisa cómplice a Marinette bien hecho, amiga. En eso, Adrien entró, yendo a su lugar. Saludó a Marinette, quien se volteó, indicando que aún no lo había perdonado por el incidente del chicle. Él se sentó, resignado. Nino, en voz baja, viejo, ¿quieres hacer nuevos amigos? Habla con Marinette. Adrien, con un suspiro ¿y qué le digo? No soy bueno socializando con personas. Nino, dile la verdad. Adrien, con una pequeña sonrisa, lo intentaré, bro. Después de eso, las clases transcurrieron con normalidad, pero la lluvia, como en el día anterior, comenzó a caer. Con Marinette, esta estaba saliendo del instituto, pero la lluvia la detuvo en la entrada. En eso, el protagonista llegó. Adrien, con una sonrisa amable, hola. Saludó, pero ella se volteó a otro lado, evitándolo. Adrien, aclarando la garganta, con un tono sincero, solo quería disculparme nuevamente por lo del chicle. Y también por lo de Chloe. Debí haberlo quitado antes de que llegaras, pero, bueno, es mi primera vez en una escuela pública, y es todo muy nuevo para mí. No sabía cómo reaccionar. Y sobre Chloe, para ser honesto, a mí tampoco me agrada mucho pasar tiempo con ella. Es caprichosa y controladora, pero, nuestros padres tienen una relación de negocios complicada. A veces tengo que soportar sus berrinches. Adrien se acercó, le ofreció el paraguas y, con una indicación de dedo como si guardara un secreto, le guiñó un ojo. Adrien, esto es nuestro secreto, ¿vale? De ahora en adelante, seamos amigos, ¿sí? Dijo, extendiéndole el paraguas para que ella lo usara y pudiera ir a casa. Marinette, dudando por un momento, finalmente lo agarró. Pero, por una torpeza, presionó el botón haciendo que el paraguas se cerrara sobre su mano. Adrien, con una risa genuina que llenó el aire, jajajaja. Lo siento. Marinette lo miró, y al verlo reír, una sonrisa tímida apareció en su rostro, y empezó a reírse también, un poco apenada. Adrien, limpiándose una lágrima de risa, aún con una sonrisa, disculpa. Es que eres carismática, chistosa y griega. Tierna. En el buen sentido, ¿vale? No quiero malentendidos. Nos vemos mañana, dijo, caminando bajo la lluvia y entrando en el coche que lo esperaba, retirándose. Todo fue visto por un anciano sentado en un banco y por Marinette, quien se quedó estática, soltando su mochila al suelo. Marinette, tartamudeando, sonrojada, ajá, ¿sí? Hasta mañana. No, nos vemos, ay. ¿Por qué estoy tartamudeando? Una pequeña criatura roja con motas negras salió de su bolso. Tiki. Con una sonrisa cómplice, oye, Marinette, creo que podía tener una idea. Marinette, con la mente aún en blanco ¿Qué? Sin más, procedió a irse, aún un poco aturdida. En la lejanía, el maestro Fu y su Kwami, Waits, observaban. Waits, excelente elección, maestro. Maestro Fu, con una expresión pensativa, los dos están hechos el uno para el otro, Waits. Pero algo cambió en el chico. No sé qué es. Fin de capítulo. Hola a todos los lectores de Miraculous. Renacido como Adrien Agreste. Queremos saber qué les pareció el primer capítulo del remake. Como notarán, se hicieron cambios que, aunque quizá no sean extraordinarios en mi opinión, creemos que mejoran la historia. Su feedback es súper importante para nosotros. ¿Les gustó? Comenten qué les pareció.
Este remake surge porque el creador original tuvo algunas confusiones con el traje y otras partes de la trama, además de una mala escritura y, como él mismo me comentó, demasiadas faltas de ortografía. Estamos corrigiendo todo eso para ofrecerles una mejor experiencia de lectura. Su opinión nos ayudará a hallar no solo este fanfic, sino también los que vengan. Sin más por el momento, me despido.